Con el gusto de saludarles, pues a nombre de nuestra directora general, la maestra Miriam Mogollón Jaramillo, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con motivo de un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy es un honor contar con dos importantes mujeres con trascendencia en sus respectivos ámbitos. Contamos con la participación de Samara Alejandra Martínez Montaño, activista en derechos humanos y periodista, y de la maestra Natalie González Guevara, integrante del claustro docente de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, tanto en la licenciatura como en de posgrado, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Derecho. El día de hoy tendremos un pequeño conversatorio denominado La ley trasciende y la voluntad anticipada. En esta situación, digo ya para no entrar más en detalles, vamos a dar el uso de la voz en término a la maestra González, que nos hablará un poquito con respecto de la voluntad anticipada. Después escucharemos a Samara Martínez, quien nos platicará con respecto de ella y de principalmente lo que es la ley trasciende. Muchísimas gracias y adelante, bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Pues agradeciendo como siempre la inclusión en estos espacios tan importantes de diálogo, reflexión y sobre todo de difusión, ¿no? De ciertos conceptos que son a veces muy necesarios para nuestra sociedad y que necesitamos utilizarlos, necesitamos socializarlos. Me siento muy contenta de estar compartiendo espacio con Samara, con el maestro Edwin, en este foro. Y pues bueno, ojalá que sean los mejores resultados que pretendemos, insisto, difundir la información, ¿no? Tan importante, muy importante en estos momentos. Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que es la voluntad anticipada, que es este antecedente inmediato, ¿no? De lo que se pretende regular, que es la eutanasia. Lo veo como un antecedente porque ya es un primer gran paso en la legislación mexicana. Primero les explico un poquito de qué va el tema de la voluntad anticipada y después hablaremos de esta importancia. En nuestro país surge la primera ley de voluntad anticipada en la entonces, más bien en el entonces Distrito Federal, 2008. Es cuando se regula y se tiene la primera ley, que era realmente cortita, aproximadamente 47 artículos, en la cual precisamente nos adentraban a estos conceptos de ortotanasia, por ejemplo, que de repente son, no sé, Samara en su experiencia sabrá, que a veces ni los propios médicos, personal médico, conocen estos conceptos. Entonces, lo que pasaba en ese momento es que la gente confundía voluntad anticipada con eutanasia. Voluntad anticipada es decir, yo ahorita, cómo quiero terminar en un momento que yo ya no pudiera expresar mi voluntad de decir, si quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan aquello. Es nada más poner un límite, ¿no? De manera anticipada, que pudiera llegarse a dar la posibilidad, ¿no? De que yo llegara a padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa incurable, irreversible y demás, y en algún momento yo ya no pudiera expresar mi voluntad de viva voz en ese momento, bueno, pero ya está una voluntad anticipada, es decir, yo ya avisé que quería o que no quería, o bien, pues que en algún momento pudiera sufrir algún accidente que me dejara incapacitada para poder manifestar mi voluntad. Esa es, digamos, la primera gran manifestación que tenemos nosotros en este sentido, ¿no? La voluntad anticipada. Pero insisto, en aquellos momentos o años posteriores, recientes años posteriores, 2009, 10, 11, cuando uno buscaba en Internet información acerca de la voluntad anticipada, algunas personas no especialistas en materia jurídica decían esto, en México ya se permite o ya se legalizó la eutanasia. Entonces, la gente pues creía efectivamente que ya podías ir a solicitar pues el ponerle fin a tu vida. Ahora, también es importante señalar, tanto en voluntad anticipada como en eutanasia, pues que no es para cualquier cosa o en cualquier momento. O sea, tiene una rigurosidad en sus conceptos, ¿no? Unas líneas bastante marcadas, que creo que eso es importante que la gente atienda. Yo estoy en un espacio en Facebook, la verdad no sé, Samara, si tú estés ahí o es un grupo de personas que apoyan la propuesta. Ahorita no me acuerdo, perdón, el nombre del grupo. Pero en donde, por ejemplo, yo veo los comentarios y muchas personas dicen sí, que se legalice, pero en una idea de que va a ser para todos porque hoy amanecí sintiéndome mal, porque hoy tengo esta situación y no.
hay que dejar muy claro que es para cierto tipo de padecimientos, o sea, no es, porque esto son temas muy complejos y creo que también en ese sentido va un poco, a veces la renuencia, ¿no? A hablar de ellos primero, esto también es muy sabido, nuestro país tiene todavía estos tabús, estos estereotipos, ¿no? A hablar, no porque llamas a la muerte, no porque lo estás invocando, no, o sea, solamente estamos siendo objetivos acerca de la única verdad absoluta que tenemos al nacer, que es la muerte. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, o sea, puede ser en el mejor de los casos, decía el maestro Arguino, a lo mejor me duermo hoy y ya no amanezco. Qué bueno, porque me evitaron y le evitaron a mi familia montones de situaciones, ¿no? Entonces, decíamos, esta voluntad anticipada se va replicando, esta legislación se va replicando en diversos estados de la República Mexicana y ahorita tenemos creo que alrededor de 20 estados que ya la tienen regulada con algunas diferencias mínimas, digamos, de acuerdo a las demarcaciones, pero básicamente siguen una misma línea. Ahora bien, la anticipada es un trámite, vamos a decirlo así, que nosotros podemos establecer y que bueno, hay que entender ahí algunos conceptos importantes que se deben tener presentes, ¿no? A veces en la emoción o en esta dinámica de los sentimientos que nos pueden agolpar cuando estamos pasando por una situación así, ya sea que estemos como pacientes o como familiares de los pacientes, como cuidadores principales, por ejemplo, de repente esa inercia nos nubla un poquito el pensamiento y no nos deja como emitir nuestros mejores juicios, de acuerdo con lo que yo he observado, ¿no? Para mí sería importante que la gente sepa, por ejemplo, que a veces las enfermedades crónico-degenerativas, pues son caras, en primer lugar, o sea, son caras y hay que enfrentarlas, ya sea con los recursos propios o si es que el sector salud nos puede suministrar los servicios de manera adecuada para llevar un tratamiento decente, digno, que nos permita conservar precisamente esta parte de hasta donde se pueda, un poquito de dignidad en ese proceso. Eh, Hablo del tema económico, pues porque a veces no reparamos y decimos, sí, hasta donde llegue. Bueno, sí, pero también ese hasta donde llegue implica el trato que va a tener el paciente, ¿no? Uno de los términos más, pues me parece que es subjetivo, es el tema de la dignidad humana. Si bien es el eje rector de estos temas, también es cierto que cada uno de nosotros puede tener un estándar diferente de lo que es dignidad, ¿no? O sea, a lo mejor en mi mejor momento de vida yo digo, ay, esto es lo más digno que puedo tener, y a lo mejor alguien me voltea a ver y van a decir, ay, pues con qué poquito, ¿no? Entonces, esa subjetividad me parece difícil, ¿no? De evaluar en estos temas. Y entonces es cuando digo, bueno, pero es que ¿hasta qué punto cada paciente, porque al final de cuentas estamos hablando de personas, no de números, no de matrículas, ¿no? Estamos hablando de personas que están sintiendo, que están sufriendo, que son las que están transitando por esos procesos. eh, ¿Qué es lo que para ellos pudiera ser digno o indigno, ¿no? Considerando que hay pacientes que en estas etapas terminan sin poder moverse, sin poder expresar una sola palabra. Yo he pensado a veces cuando veo estas situaciones, digo, imagínate que ya no tienes la posibilidad de ni siquiera rascarte si te da comezón. O sea, porque a final de cuentas siguen sintiendo. O sea, una cosa como rascarte, algo que hacemos de manera mecánica, tal vez sin reflexionarlo, cuando nos acostamos, supongo que a ustedes les habrá pasado, de repente te quedas en una posición, la que tú quieras, y de repente dices, ay, voy a mover tantito, y hasta sientes, ¿no? Esta sensación de descanso, de alivio, sin tener ningún padecimiento. Ahora pensemos en los enfermos que están en estas condiciones, ya por ejemplo de estados vegetales, que necesitan que alguien les esté moviendo, que alguien les esté haciendo limpieza, que les esté suministrando los tratamientos, que les dé condiciones mínimas, básicas, precisamente reitero, de dignidad, ¿no? Entonces, esos temas se me hacen muy complejos y sería lo que deberíamos visibilizar eh, antes de emitir un posicionamiento o una opinión, ¿no? ¿Cuáles son esos panoramas en los que puede resultar una enfermedad en etapa terminal? Porque de repente podemos no dimensionar cómo es el final de una persona en estas condiciones y a veces decimos, no, estos posicionamientos a lo mejor de creencias ideológicas de Dios da la vida, Dios la quita, sí, pero el que la sufre es el paciente.
Entonces, creo que aquí habría muchos puntos importantes, interesantes que podríamos mencionar. No nos daría el tiempo a lo mejor para esta charla, pero bueno, estos son algunos de los puntos con los que me gustaría comenzar, también para poder escuchar a Samara. Muchas gracias. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por esta pequeña introducción. Adelante, Samara, te escuchamos con mucho gusto. Platícanos, cuéntanos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta manera de introducir al tema, maestra. Sé que hablar de dignidad y de sufrimiento es complicado porque justamente, ¿no? Viene y el factor aquí es la subjetividad, o sea, cómo saber que alguien está sufriendo tanto, cómo saber lo que es digno para otra persona, ¿no? Sin embargo, bueno, inicio un tanto rescatando el que evidentemente la eutanasia es que uno necesitamos entender que es una opción extrema para cuando todo lo demás ha fallado, ¿sí? Porque sí, no sé del grupo que mencionó, no estoy ahí, pero justamente uno de los comentarios, ¿no?, principales es que cualquiera que enferme va a poder optar. Pues la realidad es que no. Para eso hay evidentemente filtros en donde, al menos en la iniciativa presentada, se tiene muy bien establecido que por lo pronto es para mayores de edad que tengan una enfermedad crónico-degenerativa en un estado avanzado de la enfermedad, en donde no haya cura y pues ya se mantengan o se vaya perdiendo poco a poco la autonomía, como la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que llegan a un punto en donde ya no hay retroceso, ya no hay cura o ya no hay mejora, ¿sí? El paciente también tiene que demostrar que está en pleno uso de sus facultades mentales y refrendar esta decisión 5 días después, precisamente para evitar estas tomas como, o estos picos, ¿no?, álgidos de quizá de desesperación que se pueden presentar en un momento de dolor. Y lo digo porque, bueno, pues lo he experimentado, ¿no? O sea, de primera mano. Ahora bien, ante eso, creo que no hay nadie más que el paciente para decidir lo mucho que le pesa vivir así, teniendo estos padecimientos o estas condiciones, ¿no? Habrá personas que sí les sea digno, por ejemplo, vivir conectadas a una máquina 10 horas al día y pueden estar así perfectamente, pero habrá personas que no. Y al final lo que creo que hace esta ley positivo o este derecho es que no es un derecho que imponga, es decir, no porque tú tengas estos factores, pues vas a aplicarla. Vamos a poner una analogía muy sencilla, tal cual como la figura legal del divorcio. No porque existe, todo el mundo se va a divorciar, está para quien así lo desee, ¿no? Hablando de cuestiones que ahorita hizo la mención de las creencias, ¿no? O las ideologías, es bastante limitante, hablando legalmente en nuestro país, que precisamente por la ideología o las creencias religiosas de una gran mayoría, sí, se impide el derecho de otros. Y aparte es que es muy importante entender que estas situaciones extremas, ¿no? Como lo son el llegar a pensar en acabar con la vida porque te pesa más vivir que morir, son personas que desafortunadamente ya hemos pasado por años de dolor, por años de tratamiento y que ya no tenemos más alcance médico porque hay que aceptar que la medicina pues también tiene un límite. Ley Trasciende nace de una lucha, pues sí, personal, en donde casi la mitad de mi vida he estado expuesta a muchísimos tratamientos, trasplantes fallidos, todo tipo de situaciones médicas que te hacen pensar y que cuando te marcan, te queda cierto tiempo de vida, pues dices, obviamente me voy a morir como todos, pues sí, pero bajo qué condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde entra esta cuestión de la resignificación de la dignidad. Yo no quiero morir conectada a una máquina. Yo no quiero que la enfermedad poco a poco se vaya llevando la esencia de, y mucho menos quiero terminar perdiendo la autonomía por completo acostada en una cama. Y creo que eso es lo mínimo como Estado y como sociedad que podemos extender esta mano compasiva con quien sufre, con quien sabe lo que le pesa vivir. No es posible que vivamos en un país, creo yo, que criminalice tanto la compasión, porque al final de cuentas lo que se respeta y lo que se va a respetar
es precisamente la voluntad del paciente, la autonomía del paciente, pero sobre todo su dignidad, de que cuando esa persona, tras años de estar con diversos diagnósticos, se canse, porque es muy cansado vivir así, simplemente le podamos decir, ok, yo como Estado te apoyo y te hago extensiva, ¿no?, la oferta de ayudarte a trascender dignamente. Y eso es precisamente lo que pretendemos. Pretendemos legalizarlo, despenalizarlo, pero también regularizarlo, porque no es nada más legalizar por legalizar. Se viene, obviamente, todo este conjunto de políticas públicas que hay que crear para que precisamente todo el proceso de la eutanasia sea digno, desde la solicitud que hace el paciente, el acompañamiento y sobre todo que se busca que sea un aspecto integral, que también los cuidadores o los familiares se vean integrados en el proceso para recibir incluso acompañamiento después de la pérdida del paciente. Perfecto, maestra. Perdón, Samara, muchas gracias por esta constitución. Bueno, pues la verdad es que sí es un tema bastante interesante. Adelante, maestra, la escuchamos. Gracias, maestro. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, es algo, es una necesidad que tenemos en nuestro país, ¿no?, que se regule. Si bien sabemos, alrededor del mundo son, me parece que 5 países los que la han regulado y que ya llevan un 9. tiempo. ¿9? Ujú. Ok, aquí en el documento, es que algunos están en proceso, ¿no? Todavía de su total aprobación. Entonces, me parece que, y son países de primer mundo en los que obviamente tienen, bueno, salvo, me parece que aquí está Uruguay en la lista, nosotros debemos retomar esos ejemplos, ¿no? Pero también hay que ver las condiciones que tienen esos países. O sea, a mí me parece, o sea, sí es necesario, pero siendo objetivos, yo no sé qué tan preparado esté nuestro país para lograr esta aprobación, que sí coincido con el maestro Edwin, es una propuesta muy valiente, bastante loable, que hay que reconocer todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? Desde el tema de la investigación, la propia elaboración, ¿no?, de la propuesta, el equipo de especialistas del que se debe reunir y además esa visión de conjunto, porque no es nada más un tema jurídico, decía ahorita Samara, ¿no? El tema de toda la orquestación de las políticas públicas que se requieren adecuar para que esto se logre. O sea, eso es lo que yo veo complejo y no sé qué tanta voluntad política haya de aprobar estos temas, porque efectivamente, o sea, de 130 millones de mexicanos, alrededor de 130 millones, ¿cuántos están de acuerdo en este tipo de propuestas? Por esos factores que ya mencionábamos, que si bien es cierto, somos un país laico, también es cierto que estas creencias pesan mucho en la sociedad mexicana. ¿Qué tan preparada realmente o qué tan abierta está en la sociedad para poder decir sí, adelante? ¿Por qué? Por el respeto precisamente al padecimiento, al sufrimiento que están eh, pasando pues las personas en Claro. estas etapas. Sí, adelante, Samara. Sí, hay encuestas, la última en 2022 realizada por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad en México, donde asegura que alrededor del 70% de la sociedad mexicana está a favor de la eutanasia y en zonas urbanas como lo es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso sube hasta el 80%. Entiendo que y es algo que obviamente he escuchado, ¿no?, a lo largo de estos meses, de decir, es que México no está preparado. Pues sí, pero si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos y nos remontamos hasta el 2002, en donde por vez primera se intentó, ¿no?, legalizar esto, y a lo largo de esos, pues, 24 años se ha intentado, con esta es la 7ª vez. ¿Cuál es la diferencia aquí? Uno, pues nunca vamos a estar preparados si no hacemos este gran paso para prepararlo, ¿sí? Dos, es la primera vez que se está legislando sin el privilegio de tener salud y eso es bien importante porque es el factor que cambia. Porque obviamente es muy fácil legislar desde el privilegio de estar sano, desde no vivir en un hospital, desde no saber de primera mano lo que es sentir el dolor. Ahora bien, tenemos ejemplos incluso cultural y socialmente parecidos al de nosotros, como bien mencionaba la maestra, Uruguay, Canadá, Colombia, incluso Ecuador, que lo tiene ya regularizado. Y entonces la pregunta surge de,
¿por qué si tenemos data e información que asegura que la gran mayoría de los mexicanos desean y necesitan esto, precisamente la compasión ante una persona quien sufre, y hay países en Latinoamérica con estructuras muy parecidas socioculturales a la de nosotros? ¿Por qué México no da ese paso? Y la maestra tocó un punto importante, pues sí, por la voluntad política, definitivamente eso es. Justo es aquí cuando entra este factor que creo, si no, siéntanse con la confianza de corregirme, es la ventana más grande que se ha visto en la historia de nuestro país para debatir y discutir este tema. ¿Por qué? Porque la voluntad política la estamos consiguiendo como sociedad, como pacientes, precisamente porque pues es la primera vez que los pacientes hablan y alzan la mano y dicen, oye, pues me estoy muriendo, ¿no? Y he visto morir a lo largo de todos estos años a muchos compañeros que querían, pero no lo decían por miedo, precisamente por pues esta presión social. Yo en lo personal les confieso, en un principio me daba pena decirlo en voz alta, porque obviamente la gente juzga y juzga desde el desconocimiento y juzga el decir, pues que te estás rindiendo. A ver, no, no me estoy rindiendo. Pero si nos vamos a la objetividad, pues hay que ser muy claros. La ciencia y la medicina me dicen tantos años, yo sé que me voy a morir. Qué mejor que hacer las cosas de manera positiva para irse por la puerta grande. Porque si metemos datos también importantes, hay que mencionar que la tercera causa de suicidio en nuestro país es por dolor crónico. Precisamente una salida pues muy tormentosa, no solo para el paciente, sino también para la familia, al no tener este acompañamiento médico que el Estado nos podría proveer. Importante también mencionar que creo que voluntad política es en lo que estamos trabajando. A mí me daría mucha tristeza, ¿no? Muchísima tristeza y me decepcionaría mucho que nuestros políticos, uno, no estén a la altura de un debate como que el que este obviamente amerita, que eso es importantísimo, y dos, saber que en su agenda política cosas no tan prioritarias como despenalizar algo así pesará más, que esa es la realidad que tenemos totalmente. Pero, pues bueno, yo me aferro a que lo que reste de vida, tener ese empuje junto con muchos otros pacientes para que esto se logre no solo por los que ahorita están enfermos, sino también por ustedes, que desafortunadamente digo, nadie tiene la vida garantizada y nadie sabe cuándo va a requerir este derecho. Sí, efectivamente, porque aquí lo curioso, igual, participando un poquito, es que no solamente es una situación que afecta al enfermo, de lo contrario, afecta a todo su círculo familiar, porque ahí tenemos incluso este famoso síndrome del cuidador, que es cuando la familia no tiene el recurso económico para pagar por alguien que cuide, o en su defecto, si hay quien, o sea, si se paga o hay un especialista en esa situación, pero de todos modos hay un familiar atrás como responsable. Este familiar muchas ocasiones, y ya se han dado casos, no sé qué tan documentado porcentaje haya, en que el cuidador se va primero y el enfermo sigue. O sea, son cuestiones tan curiosas, o sea, cómo esta situación, o sea, esta parte del enfermo, pues no solamente le afecta a él, sino también le afecta a todo este círculo familiar, porque efectivamente puede estar sufriendo, puede estar la situación, pero hay ocasiones que incluso la familia no lo permite. ¿Por qué? Por estos dogmas, por estas creencias, por situaciones en que tenemos como sociedad mexicana, porque es muy curioso, nos burlamos de la muerte, veamos la tradición de Día de Muertos y todo este tipo de cuestiones, y nos da miedo hablar en familia de la muerte. Sea, es algo tan irónico que nos deja así como que en sociedad, ¿no? Y también esperemos que ahorita, haciendo este tipo de foros, este tipo de situaciones académicas, que exista la voluntad política, como bien comenta Samara, y que se vean, o este punto tan importante, digo que todo es importante, claro, pero hay unas situaciones que lo son más y menos. Bueno, ahora, maestra, la escuchamos con gusto. Claro, maestro, muchas gracias. Pues efectivamente, como bien dice Samara, ¿no? A veces hablar, decirlo en voz alta cuesta porque es fijar un posicionamiento. Yo siempre les refiero una pequeña anécdota de cuando estudiaba yo la maestría en Derecho. Tenía un profesor que era filósofo del derecho, el doctor Manuel Ruiz Daza, que en paz descanse, y él, con la experiencia de la edad, nos decía que fijar un posicionamiento a veces es muy difícil.
fijarlo en público es todavía más difícil porque tienes que defenderlo, tienes que aceptar los embates, la crítica, la desacreditación, por ejemplo, y eso cuesta, ¿no? Porque incluso la exclusión de ciertos espacios. Entonces, y hay que defenderlo, o sea, es defender los ideales. Entonces, sí, estoy de acuerdo, fijar un posicionamiento es muy complicado. Y además, yo veo a Samara y sé que es muy que ha llevado un proceso bastante largo y que creo que le ha dado la oportunidad de replantear a lo mejor los objetivos de su vida y por eso está con este impulso de la ley Trasciende, pero veo a muchos enfermos también que qué tanta energía pueden tener, ya deja tú para impulsar una ley, ¿no? O sea, sino para sobrevivir lo poquito que les queda en las condiciones que tienen. Porque, por supuesto, decía Samara, hablan desde el privilegio, sí, y el privilegio de todos tipos, ¿no? O sea, desde la cuestión económica, que es importantísima, desde la cuestión del soporte emocional, ¿no? A quienes tiene a veces el enfermo más cercanos, o sea, puede ser, y lo hemos visto, que te va dejando la familia, que te van dejando las amistades, te va dejando la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ya no eres, o sea, ya no sirves para lo que serías antaño. Es feo decirlo, pero creo que así se va viendo a veces a los enfermos, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, con esta férrea voluntad, con esta fuerza, a lo mejor que te impulsa a Samara, es que está con esta idea, ¿no? De que, valga la redundancia, de que trascienda más allá este esfuerzo, este trabajo con la ley Trasciende. Ahora, me parece también, es un tema delicado, ¿no? Porque la voluntad política eh, es que hay que ver a los diversos sectores también, a los que se deben algunos pues, partidos políticos, ¿no? Ahí, pues, creo que es muy complicado, muy complicado, pero bueno, con la mejor de las intenciones, por el bien de las personas que están padeciendo, ojalá que pudieran tomarse muy en serio la revisión, el análisis y hasta el replanteamiento de esta ley, si es que necesita a lo mejor un mayor robustecimiento, creo que sería maravilloso que pudieran comprometerse con este proyecto. Y me gustaría preguntarte algo, Samara, porque no puedo rastrear como el origen, pero sí me gustaría preguntarte a ti, ¿es legítima esta página de change.org en donde se recaban firmas para decir si estás de acuerdo o no con la ley Trasciende? Sí, totalmente. Yo la abrí y se verifican cada una de las firmas. Ahorita estamos por llegar a las 150,000 firmas que respaldan esto y es un sitio de internet muy reconocido donde se han logrado incluso causas sociales importantes y ahí está, pues creo yo, solo una pequeña parte de lo que respalda esta lucha. Cabe mencionar, pues la mayoría sí, por pacientes o incluso familiares de pacientes, pues que lamentablemente ya trascendieron. Pero sí, es legítima, se comprueba cada una de las firmas y toda esta información se encuentra en una base de datos que incluso ya se encuentra en el Senado de la República y en Cámara de Diputados. Ok, sí, me gustaría saber, digo, porque así como de repente hay páginas apócrifas que se aprovechan del nombre, de la causa, etcétera, pues digo, de repente hay que verificar que efectivamente sea parte del movimiento, ¿no? Sí, esa sí es completamente legítima. Y ahorita mencionabas también algo sumamente importante, que es la cuestión o sea, de entender precisamente que desde el nombre a mí me causa mucho conflicto, no sé ustedes, pero bueno, en nuestro Código Penal está tipificado como homicidio por piedad la práctica de la eutanasia, ¿no? Es decir, tú puedes ir hasta a 12 años de cárcel si ayudas por piedad a alguien que te pide, ¿no? El permiso o la ayuda, ¿no? Para poder morir en situaciones de sufrimiento. Y lo que intentamos cambiar es también eso, se me hace horrible que en nuestro país se criminalice de esa manera, o sea, de no poder ser piadosos, e importante entender que, bueno, no porque no sea legal, eso no quiere decir que no exista. O sea, tristemente, la eutanasia ilegal existe en la clandestinidad y existe bastante. Entonces, también esto viene a quitar, creo que muchos pesos a los familiares, ¿no? Que deciden esta vía,
pero pues también a los médicos o al cuerpo de salud que decide desde una manera piadosa, ¿no? Extender una mano y que se ponen en riesgo en todos los aspectos. Y si algo ellos han dicho, quienes apoyan esta lucha, es que pues la medicina, así como asiste en el inicio de nuestras vidas, es decir, en el nacimiento, pues también debería de asistir en la cuestión de un final, ¿no? De un acompañamiento. Ahora, la cuestión que mencionaba la maestra en cuestión de energía, pues es precisamente eso. Yo un tanto me adelanté, ¿no? Con esta lucha, porque ¿de qué me va a servir intentar luchar cuando ya no pueda? Cuando ya la energía no esté. Ahorita, si bien tengo poca energía y toda la concentro hacia esto, pero sé que va a llegar un momento en el que esa energía ya no esté. Y entonces em, creo que darle darle fuerza o darme fuerza de alguna manera encauzando, ¿no? El dolor a sabiendas de que ese es el futuro, pero que pues la fuerza que se tiene enfocarla precisamente y no solo para mí, como mencionaba ahorita, por todos aquellos pacientes que ahorita ya no pueden incluso levantarse de la cama, porque creo que eso sí, ante los ojos de ninguna persona es digno, tener que llegar a ese punto de dependencia casi total donde ya no puedes ni comer solo, ni ir al baño solo, ni bañarte solo. Yo he estado ahí en varias ocasiones, lamentablemente, pero afortunadamente he salido. Y entonces esto toma obviamente muchísimo más fuerza para decir, bueno, pues si por algo sigo viva, es por entender que he estado a punto de la muerte en varias ocasiones y que nadie, absolutamente nadie merece eso porque no es digno y creo que a pesar de que es un término, como bien mencionamos en un principio, bastante subjetivo, creo que para ninguna persona sería digno perder sus capacidades físicas al grado incluso de no rascarse, de no poder tomar agua, de no ingerir alimentos, de no poder bañarse, de no poder ir al baño solo. Y eso pues habla de lo que es una vida digna y que esta calidad de vida nos acompañe hasta el final de nuestros días. Sí, exactamente. De hecho, ahorita, si me lo permiten, ya encontré las legislaciones que nos dicen esta parte. Voy a compartir, por ejemplo, lo que es el Código Penal Federal. A ver si estoy en lo correcto en cuanto a los artículos correspondientes. Es capítulo tercero, reglas comunes para lesiones y homicidios, y menciona artículo 312, el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años, ¿no? Ese sería el correcto. ¿Sí es correcto, Samara? Sí, así es, y está tipificado como homicidio por piedad. Exactamente. Y en el estado de Hidalgo tenemos su correlativo en el artículo 138, que aún no estamos viendo, pero ahorita lo voy a poner. Listo. Artículo 138. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente o colateral hasta el segundo grado, su cónyuge, concubino, adoptante o adoptado o menor o incapaz, bajo su custodia con consentimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá de 20 a 40 años de prisión y multa de 200 a 500 días. Ay, no, perdón, me equivoqué. Es el artículo 139, una disculpa. Aquí está. A quien prive de la vida a otro por motivos por móviles de piedad, mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida, se le impondrán de 1 a 7 años de prisión y multa de 5 a 100 días. Ese es el Así correlativo es. acá en Hidalgo. Aquí yo sí, si se me permite, quisiera preguntar, maestra, usted, desde una opinión obviamente profesional, dejando al lado quizá la cuestión personal, si desea meterlo adelante, pero eh, ¿qué, qué opina usted que dentro de los códigos penales esta sea su tipificación como tal? O sea, el uso del lenguaje de
que criminalicemos la piedad. Sí, me parece que no creo que sea la intención del legislador criminalizar la piedad, sino que más bien es una amplísima protección del derecho a la vida, porque precisamente a veces en derecho no se puede dejar nada a la ambigüedad, a la interpretación, a ocupar palabras como sinónimos, por ejemplo, lagunas, etcétera. Entonces creo que el legislador en ese afán de cuidar muy ampliamente, en este caso el derecho a la vida, es que utiliza estos términos. Además, también hay que ver, ahorita no tengo el dato, en qué año fue escrito, por ejemplo, en qué año fue redactado ese párrafo en concreto, pues para saber, ¿no? O sea, cuál era el lenguaje jurídico que en ese momento se estaba utilizando, que probablemente, pues a veces suenan como muy golpeados los términos, pero a veces no hay otra manera de llamarlos, ¿no? Y entonces siempre también hay que atender que en el derecho el lenguaje debe de ser exacto. Pues porque no podemos, insisto, utilizar sinónimos porque en el derecho nos genera conflicto. Entonces, hay que tener un poquito al contexto, al momento histórico en el que fue escrito, y no me atrevería yo a presumir que a lo mejor se hizo de mala fe, violentando, ¿no? Nuestra presunción de inocencia de eres esto porque auxilia, o sea, no, me parece que no sería la intención del legislador. De acuerdo. Bien, voy a buscar ahorita, digo, yo por ejemplo en clase, yo aquí bien metiche, ocupo muy seguido la legislación del Estado de México porque considero que es como que de las más recientes. Ahorita voy a, bueno, el de Hidalgo, el Código de Hidalgo, por ejemplo, fue escrito bueno, fue promulgado, por ejemplo, en 1990. El Código Penal Federal fue promulgado en 1931. Digo, la verdad no tengo exactamente el dato si esta parte, digo, en alguno de los dos códigos fue parte del texto original, por llamarlo de alguna manera, o fueron artículos añadidos. Yo quiero suponer que son parte del texto original porque si no dirían 38 bis, por ejemplo. Digo, normalmente es lo que se hace en la actualidad. Vamos a echarle un ojillo al Código del Estado de México, que son de las legislaciones como que más modernas, o al menos en materia civil, a mí me ha agradado mucho que manejan términos muy, pues más técnicos o más modernos. Vamos a ver qué es lo que nos dice para ver si nos puede auxiliar esto. A ver, déjenme ver. Vigilancia de la autoridad, tratamiento, homicidio. Ahí viene muchas veces. Viene 33 veces. Aquí está, homicidio en cuestión general. Comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Se sancionará como homicidio a quien a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte. Bueno, aquí yo entiendo que es yo enfermo, voy y contagio a otro, ¿no? Ese sí es por conocimiento de causa. Vamos a ver. Si lo llegaran a ver antes, me dicen, ¿eh? Bueno, aquí están los por cuestiones de, de odio. Ay, aquí ya se brinca feminicidio. Vamos a ver si viene como. Aquí están reglas comunes. Ventaja, alevosía, traición, tratándose de, existe retribución, privación de la vida, privación de la vida, mensajes intimidatorios, servidores públicos. Bueno, aquí está auxilio o inducción al suicidio. Creo que me quedó mal el Estado de México. Pero pues es lo que aquí tengo como, bueno, sería como instigación al suicidio, que más o menos se parece a lo que se menciona en el Código Penal Federal. Déjenle pongo a ver piedad, a ver si funciona. Me da 26 resultados. Propiedad, 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 propiedad. Propiedad de nuevo. Aquí está. Aquí está, ya le encontré. Artículo 243 son circunstancias que atenúan la penalidad en el delito de homicidio y se sancionarán de la siguiente forma.
fracción segunda, cuando el delito se cometa bajo algunas circunstancias, de las 100 circunstancias, se impondrán de 5 a 20 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Y dice el inciso C, por móviles de piedad, súplicas notorias y reiteradas de la víctima ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida. Ahí se parece mucho al de Hidalgo. Ujú. Pero sí, 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 como menciona Samar, está muy crudo y pues ahora sí que también nos vamos a esa parte, ¿no? Pues no tenemos exactamente la fecha en la cual habrá sido redactado, porque en muchas ocasiones también eso no nos ayuda mucho. Claro. Sí, me parece, maestro, yo así como lo veo, ha de ser el texto original, o sea, de la fecha de la promulgación, porque no trae la notita arriba de que viene derogado, cosas por el estilo en Es azul o en correcto. rojo, y me parece que este artículo, mira, ahí dice, Última última reforma. reforma, 17 de diciembre del 2025, pero no sabemos en qué parte exactamente, ¿no? O sea, ahí Exactamente. tendríamos que hacer una revisión histórica Ah, no, de creo que la este. redacción de este artículo. No, derogaron está derogado que es el 242 del feminicidio. Ujú. Ajá, Este y está derogado. abajito, en la página que inicia, nos dice, ¿no? Última reforma del ¿No? 2025, ahí está. Ujú, ujú, Pienso que exacto. puede ser, pero bueno, no sabemos exactamente a qué fracción o a qué inciso se refiera. Pero bueno, digamos, vamos, está avanzando, o sea, el tema a final de cuentas está avanzando. Yo creo que hace 10, 15, 20 años, imposible hablar en nuestro país de manera seria de eutanasia, creo que Claro. no era una posibilidad, ¿no? Eh, que también me gustaría poner sobre la mesa el tema de la clandestinidad. O sea, porque una cosa es que lo tengamos regulado, tipificado en nuestros códigos penales, y otra cosa es que no pase. O sea, cuántas personas están en estas condiciones, a veces ya en casa. O sea, esta expresión que se utiliza en hospitales de que vaya y termine en su casa. ¿Por qué? Porque ya el Estado no tiene más que ofrecerte. O sea, y a veces esa desolación que sufren los pacientes en los hospitales, pues es la que a final de cuentas termina afectando más la parte emocional, ese desgaste de quien tiene que ir a cuidar y las condiciones en las que están los hospitales públicos pues no son las más adecuadas, entonces se preparan los espacios físicos en las casas para que tengan a sus familiares en las mejores condiciones, pero precisamente ahí, o sea, cuando ya las personas saben que no hay nada más que hacer, a veces incluso lo que podríamos llamar una omisión de auxilio, una omisión de cuidado, pero, o sea, es que aquí entran estos dilemas bioéticos, ¿no? O sea, si yo estoy viendo que está sufriendo de tal manera, o sea, pero al mismo tiempo dices, ya quiero que termine esto porque coincido completamente con Samara en esta parte de la dignidad, me acabo de rascar porque me dio comezón, o sea, y es algo que no razón, o sea, me dio comezón y ya, pero, y hace ratito que Samara decía, cuando ya no puedes comer, cuando ya no te puedes bañar, cuando a veces no lo decimos en voz alta porque efectivamente no es así como lo más bonito de decir, pero cuando las personas necesitan que alguien les cambie el pañal, cuando necesitan que les limpien o se limpien las partes íntimas, hay cosas que pasan que en los enfermos terminales que cuando no se ha tenido una experiencia cercana, obviamente se desconoce y no por mala onda, mal plan, sino pues porque no hemos estado cercanos a esas situaciones, afortunada o desafortunadamente. En los enfermos que, insisto, el estado vegetal, cuando ya no pueden mover nada, de repente empieza a olerles, por ejemplo, esta parte entre los dedos, ¿no? Cuando, como la ropa, cuando no se seca bien, por ejemplo, empiezan a salirles hongos, acá arriba en el párpado, si no tienes una limpieza, o sea, en todas, exacto, en las partes digamos, de donde se dobla nuestras extremidades, y eso a veces uno no lo dimensiona porque no lo ve de cerca y dices, oye, pero es que si él estuviera o ella estuviera en condiciones, por nada permitiría, o sea, esa cuestión física, porque también hay que entender que las personas que están en una etapa terminal a veces, pues fueron personas que también vivieron una vida plena, que disfrutaron, que hicieron, deshicieron, fueron, vinieron y demás, y de repente terminar postrados en una cama, dices, oye, es que es una contradicción a su estilo de vida, ¿no? Porque a veces las personas en estos debates preguntan, bueno, pero es que ¿quién sabe qué hubiera querido él? No, sí sabemos, nada más que no lo queremos aceptar. ¿No? Desde la filosofía del derecho, por ejemplo, hay una postura que dice esto de un discurso hipotético. Por ejemplo, si el día de mañana yo estuviera en una situación que me imposibilitara decir qué es lo que quise, médica, ¿no?
y yo estoy ahí postrada y de repente mi esposo dijera, no, pues es que no sé qué dijera ella, ¿no? A ver, revisa las grabaciones de algunas pláticas, chécate mi Facebook, de lo que he platicado durante 20 años, no me puedes decir que no sabes que estoy a favor de una muerte digna, ¿no? Este preguntar qué diría él o qué diría ella es ese discurso hipotético, es preguntarle a la imaginación de acuerdo al estilo de vida, a las creencias, a la forma de desarrollarse de esa persona, nosotros a veces podemos concluir qué es lo que pensaría en este caso. Sin embargo, a veces eso es uno de las limitantes, me parece. No, yo creo que Samara a lo mejor lo habrá visto en esta experiencia, que a veces a las familias es a las que más les cuesta o a las personas cercanas, y a lo mejor no porque sea tu caso, ¿no? Sino de los otros pacientes con los que has convivido, que a veces a la familia es a la que más les cuesta dar este apoyo. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo crees que te voy a dejar ir? ¿Cómo crees que no voy a hacer nada más por ti? Es que porque te quiero. Una vez en alguna clase, precisamente aquí en la Universidad en la Escuela Libre de Derecho, planteé el tema sobre voluntad anticipada y el debate, ¿no? Entonces uno de los alumnos me decía, no, maestra, es que no es así como por todo lo que usted dice, sino porque, pues por amor, uno no deja a su paciente. Y dije, bueno, ya con eso me quedo callada porque obviamente estos sentimientos tan fuertes que tiene uno hacia las personas, pues a veces nos pueden dejar inhibidos de llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Porque no todos reaccionamos igual. Entonces, por eso le veo una complejidad al tema, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta, tenemos diversas listas y como comentaba al principio de esta participación, el tema de la clandestinidad. ¿En qué condiciones se van los pacientes? En qué condiciones también se quedan, decía hace ratito el maestro Edwin, los familiares o los cuidadores primarios, porque a veces no hay dinero para ir al tanatólogo, al psicólogo, y son tratamientos o terapias que a veces el propio Estado no te puede dar, porque ¿cuántos tanatólogos hay por hospital, por ejemplo, y cuántas personas requerirían de la asistencia tanatológica? Entonces, digo, nuestro sistema de salud, pese a que se digan algunas otras cosas, me parece que tiene todavía serias deficiencias para poder enfrentar propuestas de este tamaño, sobre todo. Claro. Em, retomando, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Del alumno en clase, es que justo por eso tenemos que hablar desde estos espacios, desde estos foros, ¿no? Y no es una cuestión de convencer, es una cuestión de concientizar, porque eso, por muy apegado que ese alumno pensara, eso no es amor, ¿no? Eso es egoísmo puro. ¿Por qué? Porque no quieres tú sufrir con la despedida de quien sufre, ¿sí? Y entonces, yo he aprendido, ¿no? En estos años, que amar también es dejar ir. Y el amor, y creo que uno de los principales principios que rigen la base del amor es el respeto. Y el respeto hacia la autonomía y hacia las decisiones. No sé si han tenido la oportunidad de ver el documental que voy a mencionar, si no es una recomendación para todos, que se llama El último viaje, se estrenó el año pasado, y cuenta la historia de un doctor, del doctor Federico, que se dedicó a hacer eutanasia clandestina muchos años, muchos, muchos años, pero él hacía como toda esta preparación tanatológica, platicaba con la familia, los preparaba, y hay una escena del documental en donde está platicando con los familiares, bueno, el paciente está ya en un estado justo con llagas en la cama y demás cuestiones. Y entonces él les hace la pregunta a los familiares, que en este caso eran los hijos del señor. Les dice, ¿por qué no dejarlo descansar? Y dice, pues es que lo amo. Y dice, es que no, eso no es amor, eso es egoísmo, porque si en verdad lo amaras, dejarías que él fuera libre y lo librarías de su descanso. Y entonces como que entra este choque de lo que también culturalmente se nos ha enseñado, que el amar es tenerte aquí cerquita porque te necesito, pero eso no es amor. Y en situaciones obviamente fuertes, y les pongo el ejemplo, hablamos de incluso el tema de la donación de órganos, ¿no? Cuando alguien está muriendo,
que tiene muerte cerebral y toca hacer pues esta plática por parte de los hospitales, de los doctores, de los cuerpos médicos acerca de querer la donación de órganos. Hay mucha gente que dice que no. ¿Por qué? Porque pues cómo le van a quitar los órganos a la persona que pues está muriendo. Pero hay otras personas que dicen que sí, y aunque toman la decisión con mucho dolor, pero pues también es de amor, porque qué mejor manera de resignificar la vida de la persona que se va, salvando la vida de otras personas. Y entonces justo hablamos de un amor que suelta y de un amor que enaltece. Y entonces yo creo que la principal base de lo que tenemos que hacer aquí para lograr hablar de eutanasia en su totalidad es hablar desde el principio del amor y reeducar desde esa parte, porque eso nos quitaría muchísimos temas sociales. Y entonces también desde el amor al prójimo, que no por las creencias individuales esto quiere o trataría de imponerse a lo demás. Y si se fijan, entonces nos vamos como a la raíz de esta situación sociocultural y vemos entonces qué es entender desde los preceptos sociales que siempre nos han enseñado y cambiar ese paradigma y justamente romper estos dogmas para llegar a donde queremos llegar, que si bien sí, nuestro sistema mexicano eh, no, no da la calidad necesaria, pero también esta parte viene a y preguntar, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Seguro Social mantener personas en estado terminal? Personas que ya no quieren estar y que fácilmente ese gasto se podría em, utilizar para personas que necesitan cirugías, para personas que tengan oportunidad de sanar. Entonces, por la vía pues, económica, ¿no? Y del gasto presupuestal, también está estudiado el tema y es 100%, suena triste, yo lo sé, pero también es 100% conveniente, respetando y siempre en la totalidad de que así sea la decisión de quien enferma en este caso. Sí, si me permiten, eh, insisto, o sea, es que vivimos en una multiculturalidad en nuestro país que a veces es, pues obviamente, ¿no? Los valores para unos pues, son muy diversos para otros. Dice Samara, habría que reeducar desde la parte precisamente de este concepto del amor. Pues yo diría algo a lo mejor no tan complejo, el respeto a la autonomía de la voluntad de la persona. O sea, te respeto y asumo con esta responsabilidad tu decisión, ¿no? Si tú ya lo dijiste, es porque a lo mejor me meto un poquito en la reflexión y todo, pero si es tu decisión al final, la respeto y la asumo, ¿no? Esta autodeterminación a cómo alguien pretende terminar su vida, porque creo que ese es también uno de los temas, les digo, muy complejos y lo vemos desde la voluntad anticipada. O sea, muchas veces la pregunta recurrente es, ¿qué pasa si a pesar de que ya firme una voluntad anticipada, mi representante legal, ese al que yo designé por confianza, a la hora de la hora dice, porque tú ya no puedes decir nada, dice, no sabes qué, no lo desconecten, ahí manténganlo, o sea, ¿quién defiende al paciente? Entonces, hay que hacer muchísima labor de conciencia y esto es complicado porque es que también es parte de este círculo, ¿no? Donde podemos difundir las ideas, pero, y bien decía Samara, ¿no? Vi una entrevista que viste donde decías que en principio si llegabas a, no me acuerdo cuál era tu número, 500 personas y de repente dice, hay 200,000 vistas, después 2 millones de vistas. Bueno, o sea, es que ese impacto mediático que se tiene es importante precisamente porque llegas a más personas, pero digo, ¿cuántas personas, numéricamente hablando, pueden tener acceso a esta, digamos, a esta información? ¿Cuántas personas cuentan sí con Internet? ¿Cuántas personas realmente pueden acercarse al tema? Eso no lo sé y parece que yo estoy, pareciera, ¿no? Que mi posición en este momento es en contra de la ley o que me muestro muy reacia. No, más bien observo la realidad que tenemos y como ir viendo cuántos contras nos podemos encontrar en este camino, en este proceso. Y yo qué más desearía que la ley se apruebe, por supuesto,
y quizá mejorada por los propios legisladores en todos esos aspectos que a lo mejor no se cubrieron, bueno, pues que sea el legislador que tiene como un espectro todavía mayor con estas cámaras de asesores, con estos grupos de asesores, para que pudieran robustecer la ley, ¿no? Decía Samara hace unos minutos, ¿cuánto le cuesta al Estado mantener a un enfermo en etapa terminal? Bueno, ¿y cuánto le cuesta a las familias también mantener a un enfermo en etapa terminal? O sea, siempre les menciono esto de desde la cama que debe tener, o sea, muy deseablemente una cama especial que deba tener el paciente, lo que implican los medicamentos, si es que todavía le dan terapia, por ejemplo, de movimiento, aunque ya no haya reversibilidad, bueno, pero por lo menos estas, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, de que hacen almohadas con semillas y todo eso, pues para que el paciente por lo menos sienta un poquito de confort, entre muchísimos otros gastos que se vienen, ¿no? Pañales, equipo de limpieza, comida especial, si tienen equipos en casa que deban estar conectados y demás. ¿Cuál es la capacidad económica de una familia mexicana promedio para poder mantener en buenas condiciones en la medida de lo posible a sus pacientes? Y como decía hace ratito el maestro Edwin, ¿no? O sea, o contratas a alguien, personal de salud especializado para que pueda estar cuidando 24/7, o tenemos un cuidador primario, pues que normalmente es la familia más cercana, alguien que se consagre al cuidado del paciente, es algo muy complicado. Entonces digo, todas esas cosas que a veces no se dimensionan desde lejos porque dice, ay, no, ya no quiere seguir sufriendo. No, o sea, es que dimensiona todo lo que está haciendo el paciente y su familia para poder dar una opinión un poquito lo más cercana a la realidad de todos estos pacientes. Sí, aquí vemos efectivamente cómo está esta importancia de esta legislación, porque hay que recordar que el derecho, pues ya no debemos de verlo planito ni nada, es una cuestión multifacética, de muchísimas materias, en donde esta legislación tenemos cuestiones médicas, efectivamente saber que la persona esté bien de sus facultades mentales, que la condición de salud sea la adecuada, la cuestión de la psicología, la cuestión de la tanatología, la cuestión de la bioética. Y vamos a entrar a una parte que posiblemente todavía no está en la ley, pero como bien comenta la maestra, pues para eso va a entrar al Congreso, para eso se va a legislar, para eso se van a abrir bueno, pues esperemos que así sea, que se abran estos debates ciudadanos, donde se escuchen a más expertos, pero viene esta parte económica, porque hay que ser realistas. Gran parte de la familia, de las familias mexicanas o de los individuos en México, no somos prevenidos. Es decir, ¿con qué broncas tenemos Afore? ¿Con qué broncas ahorramos? Imagínense qué porcentaje de la población cuenta con un seguro de gastos médicos. Y ahí es donde empieza y vemos esta perspectiva tal vez un poquito funcionalista, si no mal recuerdo, es desde que se llama esta teoría filosófica, en donde vas a beneficiar a la colectividad en lugar del individuo, ¿no? Poner un ejemplo en donde, a ver, estás en una cena y de 10 personas que van a comer, a una no le gusta la carne. Pues, ¿qué haces? Preparas carne para todos y pues con la pena, ¿no? Discúlpame, pues ya te ofreceré otra cosa. En este caso, bueno, a ver, qué tanto el Estado puede prevenir este gasto, pero sobre todo también a las familias, pues les van a evitar la molestia, o diría el señor Barriga, perdón, don Ramón, evítame la fatiga de sufrir, ¿no? Porque realmente, digo, la persona puede estar enclaustrada, puede estar en estado vegetativo, puede estar así, pero el quien más sufre es la familia. Es la familia que está a su alrededor. Digo, hay casos como el de Samara, que ha vencido estas situaciones, pero digo, a fin de cuentas, aquí, Samara, tú platícanos y coméntanos, ¿qué tanto has tú tenido dentro de tu experiencia para llegar al ámbito en donde ahorita está la legislación por discutirse? Cuéntanos esta parte. Bueno, importante nada más para cerrar la parte económica, digo, y se los puedo decir porque lo he vivido, no hay dinero que en hospitales alcance, o sea, esa es una realidad. Yo, hablando de activos, ¿no? Y de tangibles, pues se pierde todo en una enfermedad, o sea, se pierde absolutamente todo. Ahorita, ¿en qué nos encontramos en la legislación? Bueno, en octubre, finales de octubre del 2025, logramos llegar al Senado de la República y a Cámara de Diputados para, pues, presentar las iniciativas, ¿no?
En esta cuestión, ahora en febrero, marzo, se está trabajando para iniciar con Parlamento Abierto, que son precisamente estos conversatorios pues, generales a público abierto, para que expertos en diferentes materias, desde lo legal, lo jurídico, lo médico, lo bioético, puedan precisamente platicar, dialogar, debatir al respecto y ver, si bien, o sea, la ley es la base, ¿no? Pero hay que deconstruir y construir, obviamente, para lograr la mejor manera, lo cual obviamente están invitados si desean participar. Y de las personas que nos estén escuchando, importante estar pendiente en redes sociales. Son parlamentos abiertos porque cualquier persona puede ir. Lo único que hay que hacer es registrarse previamente en un formulario por parte del Senado, que por ahí les estaré compartiendo en mis redes sociales, para quien quiera ir a escuchar la discusión, el por qué sí, el por qué no, pues adelante. Y obviamente si son expertos en la materia y les gustaría ir precisamente a ayudar a que esto se consolide, adelante. Ahora bien, para mí no hay, en verdad no hay, porque lo hemos estudiado bastante, puntos razonables por los cuales no pueda pasar la ley. Sin embargo, sé que hay lagunas y esta falta quizá de fortalecimiento en algunos aspectos. Y entonces por eso es invitar a los expertos, ¿no? Para hacerlo. Al final de cuentas, pues yo soy una paciente nada más. Yo no sé de leyes, no sé de legislación, y lo que se ha hecho pues ha sido desde la experiencia personal y desde lo empírico, que es lo más importante, que pues es la falta de salud, ¿no? Pero para eso, pues necesitamos el apoyo de expertos como ustedes. Ahora bien, a mí no me sirve el que alguien diga ahí, no, ¿por qué no? O sea, es que no hay puntos realmente ni argumentos, eh, ni jurídicos, ni bioéticos que se contrapongan. Más bien es, México no está preparado. Ok, ¿cómo lo preparamos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los protocolos de implementación que se tienen que hacer? Y entonces empezar en la construcción de esto. Eso es lo que se tiene que hacer y es el camino a seguir. Entonces, estar pendientes porque, bueno, estos diálogos y este Parlamento abierto se llevan ya en estas próximas semanas, con la esperanza de que los legisladores tomen las mejores decisiones y se pueda dictaminar para llevarse pues a votación a pleno. No, pues excelente, estaremos ahí pendientes tanto de las páginas de las redes de Samara, sus perfiles en Instagram, en Facebook, en TikTok, de cuando vayan a hacer estos foros. Y pues la verdad ha sido una charla bastante amena, bastante enriquecedora en todos los aspectos. Maestra, si quiere compartirnos una última parte o una conclusión, pues la escuchamos con mucho gusto. Gracias, maestro. Sí, efectivamente, dice Samara, ¿no? México no está preparado. ¿Cómo podremos prepararlo? Jurídicamente, empezando por algo fuerte, a lo mejor una propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional, definiendo, ¿no? Esta parte, hasta hice mi notita aquí, reconocer el derecho a una muerte digna desde la constitución política, porque no quiero dar ideas, pero desde ahí nos pueden decir, a ver, si esta jerarquía de las normas, ¿no? Si desde la Constitución primero no lo tenemos bien regulado, lagunas en el derecho, pues entonces, ¿me explico? Hasta Ya ahí está esa esta parte, iniciativa también. ¿no? Justo fue parte del paquete que metimos en las iniciativas, y justo es integrar precisamente el artículo 4 para reconocer precisamente el derecho a una muerte digna. Entonces, esa ya está, con gusto se la comparto. También entró en este paquete de ley trasciende, entonces la tenemos porque justo pensamos en eso. Perfecto, sí, porque entonces estructuralmente, digo, la propuesta está bien hecha, ¿no? Entonces habría que esperar cuál sería la retroalimentación por parte de los legisladores para ver qué le falta o por qué no, o sea, justo como dices, ¿por qué no? O sea, yo te estoy dando el por qué sí, ahora la retroalimentación sería interesante. Y sí, como puntos finales, maestro Samara, me gustaría compartir esta frase que creo que para nosotros los abogados es como del el pan nuestro de cada día, ¿no? El carpe diem, aprovecha el día, aprovecha el tiempo. Creo que cuando estamos cercanos a estos temas, a veces vemos con un poquito de mayor sensibilidad algunas cuestiones que parecieran
muy cotidianas, muy superfluas, ¿no? Cuando decimos aprovecha tu tiempo, vive la vida, disfruta, ¿no? De lo que tienes. Y a lo mejor aquí me voy a salir un poquito del marco jurídico para verlo desde la dimensión más humana, o sea, valorar lo que tenemos, que es la salud. Siempre les cuento que en alguna ocasión una galleta de la suerte de estas de la comida china me salió y me decía, la salud es una segunda forma de riqueza o es otra forma de riqueza. Y yo después pensé, no, dije, es que no es otra, es la primera y la más valiosa, porque sin salud no podemos hacer nada, o sea, podemos tener todo el dinero del mundo aquí y eso no nos va a devolver la salud. Entonces es un llamado, una invitación a todas las personas que nos están escuchando que aprovechen su tiempo, que lo vivan plenos, felices, en la medida de las posibilidades, porque me van a decir inseguridad, falta de empleo, falta de esto. Sí, ajá, pero todo eso es subsanable de diferentes formas y hay que aprovecharlo, hay que valorarlo, hay que darle un sentido a nuestra existencia y aquí nos meteríamos en problemas filosóficos muy complejos, pero lo digo así en palabras muy sencillas, aprovechar esta oportunidad de vivir que tenemos y que sea siempre de la mejor manera, precisamente en atención a esas personas que ya no pueden hacerlo o que no están en plenitud de hacerlo, agradecer iniciativas como estas y apoyarle en la medida de lo posible, ¿no? Cada quien desde nuestro foro, con nuestras posibilidades. Si dices, Mara, si me ven 200 personas, qué bueno, o las que me puedan ver con una que logremos concientizar, transformar, hacer reflexionar, creo que se hace bastante. Y pues finalmente, nada más como petición, maestro, si pudieran en el post de esta publicación poner las redes oficiales de Samara para que no nos vayamos ahí como por otras páginas o vayamos a cometer algún error. Es todo y pues como siempre muy agradecida y muy contenta de estar en estas experiencias. Muchas gracias, maestra. Adelante, Samara, te escuchamos. Muchas gracias. Yo nada más también agradecerles, ¿no? El espacio. Siempre estos conversatorios pues sirven, creo que para aprender mutuamente, ¿no? Yo cerraría con la frase de, pues, más vale tener el derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y justamente por eso lucho, ¿no? Porque a mí no me gustaría que nadie en un futuro tuviera que atravesar lo que muchas personas atravesamos todos los días y que me enorgullece decir que lo que empezó desde una cuestión personal, bueno, pues ahora se ha transformado en una lucha social y que pues, sé que va a costar trabajo. Obviamente no estamos tratando de legislar algo sencillo, pero eso no es impedimento para lograrlo. Agradecerles su escucha, su apoyo y pues obviamente invitarlos a que me sigan en redes sociales. Luego por ahí hay muchas páginas a mi nombre, pero solo las oficiales. Y pues nada, invitarlos también a firmar, obviamente, en change.org, diagonal ley trasciende, y que si quieren consultar las iniciativas y demás, tenemos la página de internet que es www.leytrasciende.org, donde pues pueden encontrar toda la información para que estén al pendiente y nos puedan acompañar en estos próximos foros, conversatorios y parlamentos abiertos que tenemos. Y muchas gracias por la oportunidad. No, pues al contrario, muchísimas gracias a las dos por esta importante participación. Yo nada más cerraría con una pequeña lectura del artículo 33 de la Carta de Derechos Civiles de Coahuila de Zaragoza, que fue publicada el viernes 19 de agosto de 2022, que nos dice textualmente. Capítulo 2, Derecho a la vida, artículo 33. Toda persona tiene derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente. Entonces, esperemos que los legisladores federales tomen un poquito de lo que en su momento en Coahuila hicieron. Yo hace un ratito presumiendo al Estado de México que era muy, muy pro, pero pues que aquí Coahuila nos ganó, allá en el norte siempre bien a la vanguardia. Y pues más que nada, pues agradecerles a las dos por habernos obsequiado esta parte. Estaremos muy pendientes desde el ámbito personal, desde el ámbito académico, de cómo va a ser esta actividad legislativa, que efectivamente ese Parlamento abierto, pues nos da la posibilidad de que todos podamos escuchar y que tal vez todos podamos participar. Pues nuevamente, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. A nombre de nuestra directora general, la maestra Miriam Mogollán Jaramillo,
Muchas gracias por todo y pues nos estamos viendo en las siguientes actividades académicas que tengamos aquí en la Escuela Libre de Derecho de Hidalgo. Muchas gracias. Gracias. Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Excelencia educativa.